Buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Andy David Figueroa Liñán y junto a mi compañera Lady Sierra Ricaurte le explicaremos las primeras culturas que habitaron en el territorio de Colombia antes de la llegada de los españoles, sus características, fronteras terrestres, marítimas y accidentes geográficos. Durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron 12 culturas en el territorio colombiano. De estas se destacan la cultura quimbaya, sinú, tairona y los muiscas, experto en la alfarería y la orfebrería. Empezaremos mencionando la cultura quimbaya. La etnia quimbaya fue una cultura originaria precolombina que se hizo en el curso medio del río Cauca, en la actual Colombia, entre las ciudades de Cali y Medellín. Esta etnia habitó en el territorio selvático y montañoso en los años 500 a.C. hasta el año 1600 después de Cristo. Eran célebres por su talento en la producción de estatuillas y otras piezas artesanales de oro. Mucho se desconoce de esta etnia precolombina, de la que apenas sobrevivieron algunos descendientes, y cuyo núcleo cultural se perdió tras la conquista y colonización del continente americano por parte de los colones españoles. Sin embargo, se conoce que fueron particularmente feroces en el combate. Cronológicamente, la historia de la cultura quimbaya se clasifica en dos periodos: temprano o clásico, desde el año 500 a.C. hasta el año 800 después de Cristo. Mucho antes de la conquista, el Cauca Medio estaba ocupado por agricultores, mineros, ceramicistas y orfebres. Sus viviendas se localizaban a las laderas de las montañas y se regaban por todas las planicies naturales. Los quimbayas durante esta época igualmente elaboraban figuras realistas, estilizadas de animales como caracoles, insectos y capullos de mariposa. El segundo periodo se conoce como tártaro, desde el año 800 hasta 1600 después de Cristo. Este periodo estuvo lleno de muchos cambios para la cultura quimbaya. La población fue creciendo al ritmo de la producción y además modificaron sus diferentes creencias. Continuaremos mencionando la cultura sinú. En los actuales departamentos del Sucre y Córdoba existió un pueblo conocido como los zenúes, que estableció un gobierno centralizado. La cultura zenú, ubicada en los valles del río Sinú y Cauca, estaba formada por tres regiones: Fin Zenú, localizada en la sabana y colinas del río Sinú; Pan Zenú, asentada en la cordillera occidental y el río Cauca en la llanura del río San Jorge; y Zenú Faná, situado al lado del río Cauca. Según los investigadores, la cultura zenú existió entre los años 200 a.C. y 1600 después de Cristo. En un principio eran 103 comunidades agrícolas y orfebres. Habitaron en las llanuras del Sinú, San Jorge, Cauca y Nechi. Finalmente hablaremos de la cultura tairona. La cultura tairona soportó inminentes cambios de la conquista española. También se destacaron por alcanzar niveles de tecnologías espaciales en sus construcciones y tener una compleja organización política. La cultura tairona se asentó en el departamento del Magdalena, Guajira, Cesar y norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pertenecieron a la región del Caribe colombiano. En una zona actualmente constituye uno de los parques naturales más importantes de la nación suramericana. Los arqueólogos han precisado que la cultura tairona se dividió en dos periodos: Nanguanche, desde el año 100 hasta el año 900 después de Cristo. En este periodo, las primeras poblaciones taironas que habitaron en las costas de la Sierra Nevada explotaron los recursos como mar, río y montes. A partir del año 200 se convirtieron en expertos artesanos en la talla de conchas y piedras semipreciosas. El segundo periodo era el tairona, desde el año 900 hasta el año 1700 después de Cristo. En cuanto a las distintas culturas que habitaban en el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles, encontramos las siguientes características. En la cultura quimbaya,
Su religión estaba fundamentada por distintos pilares, entre ellos encontramos los siguientes. En cuanto a los rituales funerarios, se hacían muchas ofrendas a los del más allá, se creía en el muerto viviente, y además de ello eran organizadas según la posición social. Se llevaban ofrendas con materiales elaborados de piedra, cerámica, huesos y metales. En cuanto a las danzas y los cantos, eran considerados como rituales o ceremonias para pedir ayuda a los dioses y además de ello el acompañamiento para las distintas actividades de la vida cotidiana. En estas ceremonias se implementaba el tambor, se ofrecían bebidas como la chicha y al mismo tiempo se ejercían juegos extremos que en ocasiones causaban la muerte a alguno de los participantes. En la magia de la religión. En este aspecto, la religión es considerada como un arte. Por ello, en esta cultura quimbaya vemos variedad de distintas representaciones artísticas de los dioses que se adoraban. Estas ceremonias eran dirigidas por un sacerdote o por un chamán y se creía mucho en el agua como un símbolo o como un factor curativo para las distintas enfermedades en ese entonces. En la economía. En la economía de la cultura quimbaya, esta se dividió en distintos sectores, entre ellos está la agricultura. Gracias a tener un clima templado, podrían tener a su servicio o su disposición distintos productos como la yuca, el maíz, la ciruela, el aguacate, etc. El sistema que usaban dentro de la agricultura era el denominado hileras de suilo. En la apicultura, gracias a obtener troncos y cervas, estos eran utilizados para la fabricación de las distintas colmenas o para representar a sus ídolos. Fabricaban al mismo tiempo productos u objetos de oro. En la minería, gracias a los yacimientos auríferos que tenían, trabajaban mucho en el metal, con una técnica que se llamaba metalúrgica. Y en cuanto a la textilería, la cultura quimbaya fue nominada a los grandes desarrollos textiles en la época prehispánica. Aunque era una cultura que poco usaba prendas de vestir, se encargaron en desarrollar variedad de prendas de algodón. La cultura zenú. En esta cultura estaba bajo el mando una cacica. Las actividades variaban según el sexo. Por ejemplo, los hombres se dedicaban a la caza, la pesca, la ganadería y la agricultura, mientras que las mujeres se dedicaban a confeccionar variedad de artesanías. Sus creencias estaban muy enmarcadas por lo que era lo mítico y los dioses de la naturaleza. Y dentro de sus rituales funerarios se vivían según ellos 3 momentos, los cuales eran: el primero, la separación. Se decía que el muerto partía de la sociedad. La transición. Era donde el espíritu vagaba y podría hacerle daño a los muertos. Y el último de ellos era la incorporación donde el muerto al fin podría encontrar un equilibrio. En cuanto a la orfebrería, se veía mucho la fabricación de objetos de oro y representaciones artísticas. Especialmente estas representaciones eran de animales, por ejemplo de peces acuáticos, ciervos, etc. La cerámica aquí también juega un símbolo muy fundamental para ellos, pues la consideraban como una representación de la mujer, del respeto, la fertilidad y la sabiduría. También estas representaciones de cerámica se colocaban mucho en las tumbas para dar como un sinónimo de renacimiento al inframundo. Y en cuanto a la textilería y la costería, se veían mucho los trenzados vegetales. Con ellos creaban lo que eran las canastas, las escobas, los abanicos, etc. Resaltaban mucho el sombrero vuelteado. Y además de ello, las herramientas que usaban para confeccionar estos distintos objetos eran las cerámicas, las agujas, los huesos, etc. Otro símbolo muy importante dentro de esta cultura zenú son los denominados petroglifos. Están ubicados exactamente en los Montes de María. Son un símbolo o una representación de sus distintos dioses o caciques. A continuación le hablaremos sobre las fronteras terrestres y marítimas de Colombia.
Las fronteras terrestres son demarcadas usando accidentes naturales como lo son la cima de las cadenas montañosas o cuerpos de agua importantes, o simplemente trazando o marcando líneas imaginarias. Colombia posee fronteras con 5 países: Venezuela y Brasil al oriente, Ecuador y Perú al sur y Panamá al noroccidente. Las fronteras marítimas. Se dice que son esas líneas imaginarias que definen los mares y los océanos. En el caso de Colombia, fijó sus fronteras con los países vecinos en 7 acuerdos en el Mar Caribe. Dentro de estos países encontramos los siguientes: Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y por supuesto Panamá. Y el tercer acuerdo fue en el Océano Pacífico y abarca los siguientes países: Costa Rica, Ecuador y Panamá. Accidentes geográficos de Colombia. El relieve de Colombia es muy variado, por lo que podemos encontrar una gran cantidad de accidentes geográficos que enriquecen el territorio y además permiten explorar el turismo del país. Entre ellos podemos mencionar archipiélagos, islas, penínsulas, cañones, cuerpos de agua, cuevas, desiertos, llanuras, mesetas, playas, valles, montañas, cordillera, sierras, acantilados y penínsulas. La Ciénaga de la Virgen o Ciénaga de Tesca es un cuerpo de agua ubicado en inmediaciones a la ciudad de Cartagena, Bolívar, Colombia. Es una laguna litoral en comunicación con el Mar Caribe. Como muchas otras masas de agua, enfrenta problemas de contaminación. El principal de ellos ocasionado por el vertimiento sin tratamiento del 60% de las aguas negras de la ciudad de Cartagena. El desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de La Guajira. Es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia, de tierra color ocre y gris con pincelazos del verde de los cactus. Se encuentra localizada al norte del departamento del Huila, a 38 kilómetros de la ciudad de Neiva y a 10 kilómetros de Natagaima, del Tolima. El desierto de la Tatacoa es rico en yacimientos de fósiles y gran destino turístico.